Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Chelo, María Consuelo Andrés Bartolomé, trabajo en el Santuario de Lourdes como encargada de comunicación y llevo unos más de 30 años como voluntaria en el santuario para recibir y acompañar a los peregrinos que pasan por aquí. Soy el padre Gabriel de Argentina y llevo aquí en el santuario trabajando como confesor auxiliar 2 años. O sea, no represento al santuario, no soy la voz del santuario, pero quiero compartir con ustedes la experiencia de estos 2 años aquí en este santuario como confesor auxiliar. Y tal vez lo primero sea distinguir en este santuario de Lourdes de otros santuarios. En la Iglesia Católica, en muchos países, tenemos santuarios marianos. Este santuario de Lourdes es un santuario donde la Virgen se apareció. Allá por el año 1858, la Virgen María apareció en esta gruta, la gruta de Masabiel, a Bernardita. Pero también hay otros santuarios que uno conocerá a lo largo del mundo. Por ejemplo, el de mi país, Argentina, que es la Virgen de Luján, Nuestra Señora de Luján. Es un santuario que surge por un milagro, no de salud, sino un milagro de una carreta que no se mueve con una imagen, y por la devoción de la gente, allí se construyó un santuario y todo el pueblo argentino va peregrinando. La diferencia es que este es un santuario donde la Virgen María se apareció y estuvo dándonos un mensaje. Una de las particularidades aquí del santuario de Lourdes es que cuando se viene de peregrinación a Lourdes, aunque la peregrinación comienza, vamos a decir, a nivel material bastante antes, la verdadera peregrinación espiritual comienza cuando se llega a Lourdes. Y dan la particularidad también del santuario es la presencia de enfermos. Es uno de los santuarios en la que se ven enfermos por todos los sitios. Aunque la Virgen en las 18 apariciones que hizo aquí en Lourdes, en ninguna ocasión habló de enfermos, ni de curaciones, ni de nada de ello. Pero aquí en Lourdes, por donde se vaya, como ahora en estos días en el que está la peregrinación internacional de la Orden de Malta, los enfermos están en primer lugar. Y esos enfermos, para que puedan venir, necesitan estar acompañados por voluntarios, todos ellos son voluntarios, y está gestionado por lo que se llama la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Hay 2 tipos de hospitalidad. La hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, que fue creada rápidamente después de la aparición de enfermos en el santuario, en el que la misión es el acompañamiento, la formación de los hospitalarios, el servicio de piscinas, el servicio de transporte de enfermos, y luego está la hospitalidad de acompañamiento. Son todas aquellas personas que vienen para ocuparse de los enfermos durante la peregrinación y que acompañan los peregrinos desde el lugar de residencia. Y también esos hospitalarios tienen el compromiso de ocuparse de los enfermos no solo en Lourdes, sino también en el lugar de residencia. El hecho de que la Virgen se haya aparecido en este lugar, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué ir a un santuario? ¿O qué voy a encontrarme en un santuario? ¿O qué hace la Virgen en un santuario? Yo suelo decir, tomando aquel milagro en las bodas de Caná, que así como la Virgen que fue invitada con Jesús y los apóstoles a ese casamiento, ella se dio cuenta en un momento que faltaba el vino. Y entonces se acercó a Jesús y le pidió que hiciera algo por aquellos novios que les faltaba vino. Bueno, aquí la Virgen, digo yo que cada vez que llega un peregrino, ella nos está mirando, nos está observando,
y sabe qué es lo que está necesitando mi vida. Si es una sanación física, si es una sanación emocional, si estoy necesitando una buena confesión para purificar mi alma y llenarme de la gracia de Dios. Por eso es interesante descubrir que aquí la Virgen siempre con brazos abiertos y con una mirada atenta a mi necesidad o a nuestra necesidad, ella ya está intercediendo. Le presenta mis intenciones, mis necesidades a Jesús para que tengamos esa gracia que estamos buscando o necesitando. Hablábamos de los enfermos aquí en Lourdes y como dije, en ninguna de las apariciones la Virgen habló de los enfermos, pero es a raíz de la 9ª aparición en el que la Virgen pide a Bernardita que vaya a beber y a lavarse en la fuente, que surge un manantial. Ese manantial ya existía, porque aquí en Lourdes se da una patada a una piedra y sale agua, pero ese manantial existía, había que excavar. Bernardita excavó para sacar un poco de lodo, porque al principio cuando se lavó la cara y bebió de ese agua fangosa era lodo, pero enseguida ese agua fue limpiándose y a partir de ahí empezaron a realizarse los diferentes milagros físicos que sirvieron para el reconocimiento oficial de las apariciones. A partir de ahí también se fue creando pues, estructuras para poder realizar ese gesto del agua que se ha ido transformando muy poquito desde la 9ª aparición hasta nuestros días. Es verdad que muchos de los milagros han sido realizados a partir del agua de la fuente, pero que se han concretizado al paso de Jesucristo. Ha sido, por ejemplo, si hablamos de la última curación milagrosa que ha sido declarada el 16 de abril de este año, la señora que había sido curada de una esclerosis múltiple primaria había ido a las piscinas, pero no fue hasta la procesión del Santísimo a las 5 de la tarde, al pasar el Señor en su custodia, hasta ese momento ella no sintió que había sido curada. Lo mismo ocurrió con otra de las curaciones milagrosas que han sido reconocidas últimamente. Sor Bernadette Morió, que sigue haciendo testimonios de la grandeza del Señor, fue al paso del Señor cuando recibió verdaderamente en su corazón que su cuerpo había sido curado. Es verdad también que en Lourdes esos momentos de las procesiones que son tan importantes y específicas de aquí de Lourdes, que son todos los días de abril a noviembre, a las 5 de la tarde, el Señor pasa en medio de su pueblo. El Santísimo bendice a los enfermos que están en Lourdes. Y luego está la procesión mariana de las 9 de la noche, en la que todo el pueblo reunido de todas las naciones, de todos los colores, de todas las culturas, se reúnen para cantar el Ave María a la Virgen de Lourdes. Claro, esto es una característica justamente de este santuario, la internacionalidad. O sea, aquí uno experimenta que la Iglesia es católica. Muchas veces he escuchado de gente que viene de un pueblito, que claro, la misa dominical son 15 personas, 20 personas, o cada vez son menos. Claro, vienen aquí y ven de todos los colores, de todas las culturas, y verdaderamente es una experiencia de iglesia. Escuchar a la noche, cuando se reza el rosario en la procesión marial, procesión de las antorchas, en distintos idiomas, el mismo Ave María. Es decir, todos unidos bajo el mismo manto de la Santísima Virgen. Y algo a aclarar también respecto a lo que Chelo nos decía del agua, de la fuente que brota ahí en la gruta. Una vez le preguntaron a Bernardita, porque acá vemos que la gente se lleva bidones y bidones y botellas de agua, y le preguntaron a Bernardita cuánta agua hace falta para sanarse. Y ella dijo, es suficiente una gota de agua. Lo más importante no es la cantidad, sino la fe con lo que yo hago ese signo. El signo de lavarme el rostro, de beber esa agua, ya sea que me sumerja en una piscina o no, pero que es importante la fe. Y que esa agua después, con el gesto del agua, como nos decía también recién Chelo, ¿no? que
el que se lavó después, cuando vio el Santísimo Sacramento, le llegó el milagro. ¿Cuánta gente, después del gesto del agua, viene al confesionario? Después de haber bebido, de haberse lavado el rostro, quiere lavar su espíritu, y este es el sacramento de la confesión. En este sentido, en 2 años que llevo aquí en el santuario, generalmente mi promedio es de 5 a 6 horas por día de confesiones, y en lengua española, o sea que no solamente españoles, sino de Latinoamérica. Y la experiencia es cuántas conversiones uno puede ver a través de ese sacramento. Cuántas personas se van con una paz que no habían tenido, o dejan aquí la carga o una herida de tantos años. Me ha pasado más de una vez que alguien se acerca. ¿Y cuánto tiempo de la última confesión? 40 años, 50 años. Y digo, ¿por qué has decidido confesarte ahora? No, yo estaba caminando y sentí interiormente que tenía que ir a confesarme. Y bueno, esos son los milagros que yo puedo ver aquí con esta misión mía de confesor, que son mucho más de los que por ahí nosotros podemos relatar de milagros físicos. El milagro de la conversión, que fuese el mensaje de la Virgen aquí, penitencia, penitencia, penitencia y oración por la conversión de los pecadores. Hay una cosa que se dice aquí en Lourdes, y es que a Lourdes llegan visitantes, peregrinos, turistas, pero una cosa está clara, todos se van como peregrinos y todos dicen, voy a volver. Hay tres gestos que son típicos de Lourdes. El primero es llegar hasta la gruta, porque no es algo que está omnipresente, es de verdad una cosita muy pequeña. Es gracioso, en el centro de información mucha gente pregunta que si hay que vestir un equipo particular para hacer espeleología. No, la gruta es un nada de Lourdes, un fallo en una roca. Y la gente llega hasta la gruta y ve que hay miles y miles de personas que hacen cola para tocar esa gruta. Hay quienes no saben nada y dicen, bueno, pues como los otros lo hacen, pues yo también lo voy a hacer, y tocan esa gruta. Y al llegar a la gruta se dan cuenta que no es solo una gruta fría, gris, sino que hay algo más. Y a nivel teológico la gente comprende enseguida que el Señor es mi roca y mi salvación. Es algo que está ahí y que ahí quedará. Y que lo mismo que voy a pasar yo, otros más van a pasar. Y es una primera toma de conciencia de que no estoy solo en la vida, que aunque tenga muchos problemas, alguien está conmigo y que alguien me va a ayudar. Pasamos por debajo de esa gruta y ahí, al pasar por debajo de esa gruta, vemos el manantial que ya nos indica que Cristo es ese agua viva que nos va a ayudar a lavarnos. Como decía el Padre Gabriel, también es un lugar en el que tomamos conciencia de lo que no hemos hecho bien, pero sobre todo a la luz de la misericordia del Señor. No es porque somos pecadores que queremos confesarnos, sino porque reconocemos que Dios nos ama, que queremos volver a Él. Ese es un primer gesto. Otro gesto, hemos hablado antes, es el gesto del agua. Los peregrinos quieren hacer como Bernardita, lavar y beber agua, ese agua que sigue brotando de ese mismo manantial y que ha sido un poco repartido. Están las fuentes en las que se pueden llenar las garrafas de agua, está también otras fuentes justo después de la gruta en la que está para que cada uno pueda hacer el gesto del agua individualmente. Hay 18 fuentecitas que corresponden a las 18 apariciones y cada uno puede tomar conciencia de lo que hay que limpiar. Una mirada impura, una palabra que no es justa, unos oídos que escuchan más lo que no deben que lo que tienen que escuchar, unas manos que no ayudan. El Señor no tiene más manos, más pies y más boca que la nuestra. Es una manera de decir, aquí estoy, Señor, para que tú hagas de mí tu voluntad. Y además después están las piscinas en las que se hace el gesto del agua y también en casos particulares la inmersión en la piscina para pedir de verdad como un nuevo bautismo por inmersión en el que nos limpiamos y nos purificamos. Y luego el último gesto que desde el principio, vamos a decir,
desde las primeras apariciones está ahí, y es la vela. ¿Por qué? Bueno, salió de la manera como todo, de la manera más inocente. La Virgen María respetó tantísimo a Bernardita que no, durante la quincena de las apariciones que la pidió que viniera a la gruta, nunca la impuso ese deseo de venir a la gruta en los horarios en los que ella tenía que hacer algo, sino que Bernardita venía o después de la primera misa o después de las segundas vísperas, es decir, en los momentos en los que ella ya no tenía otra cosa que hacer. Y en Lourdes no había alumbrado público, sobre todo en esta parte de Lourdes en la que era terreno comunal y que no había luces. De hecho, en Lourdes todavía no había llegado la luz eléctrica en las calles. Entonces ella venía con una velita para ver por dónde marchaba, por dónde andaba, para no pisar por todo el barro. Y así, poquito a poco, todos los peregrinos que venían a la gruta iban trayendo su velita, que iban dejando después como una prolongación de la oración de Bernardita y de la Virgen, que la iban dejando en la gruta. Pues hoy los peregrinos siguen haciendo lo mismo. Se compran su velita, que no es la misma que la que se lleva en la procesión de las antorchas, y que luego se dejan las capillas de la luz para que esa oración continúe frente a la gruta, para decir a María, por favor, continúa mi oración. Es una manera de prolongar todas estas oraciones y peticiones, porque cuando se viene a Lourdes nunca se viene solo, aunque estemos solos. ¿Por qué? Porque siempre está alguien que te dice, oye, me pones una velita y rezas por mí y no te olvides del tío tal. Nunca, nunca en la fe, y aquí lo vemos muy, muy de cerca, estamos solos, nunca. En este sentido también las 18 apariciones de la Virgen a Bernardita, uno cuando cuenta la historia, muchos se preguntarán o dirán, oh, qué hermoso poder ver a la Virgen, ¿no? Tantas veces, poder estar con ella. Pero es cierto que no le fue fácil a Bernardita llevar adelante esta misión. Primeramente que Bernardita llega a la gruta para buscar leña, poder vender esa leña y con unos pesos comprar el pan del día por la pobreza en la que vivían. Cuando se aparece la Santísima Virgen, y esto lo suelo contar mucho, porque me ayudó a mí también en lo que es el rezo del rosario. Ella ve en ese hueco una dama llena de luz, no sabe quién es. Al principio, lógicamente, como una imagen celestial que me atrae, que me da gozo, pero ¿quién es? Entonces Bernardita, como no sabe de dónde viene ni quién es, saca su rosario. El que rezaban en familia, en el cayón, en aquel calabozo donde vivían con tanta pobreza. A medida que va pasando las cuentas de su rosario, para probar si esto viene de Dios o no, ve que la dama que apareció tiene también un rosario en sus manos. Y a medida que va rezando el rosario, ve que la dama pasa las cuentas con ella. Que todo el tiempo que reza, ella cuenta que esa mujer la miraba con ojos de mamá, con ojos de ternura. Y que todo el tiempo que rezó el rosario, la dama le sonreía. Entonces, fíjense qué hermoso es pensar que cada vez que yo rezo un rosario, esté donde esté, no solamente acá en Lourdes, la Virgen hace lo mismo. Claro, yo no la veo a la Virgen, a mí no se me aparece. Pero se le apareció a Bernardita para indicarnos lo que hace con cada uno de nosotros. Cada vez que yo rezo un rosario, ella me acompaña, pasa las cuentas conmigo, me mira como una mamá y me sonríe. Esto me motiva a no dejar nunca ese rosario diario, porque no me quiero perder la sonrisa de mi madre. Yo quería añadir también, porque Bernardita, como nos decía el padre, describe a la dama que se le aparece en la gruta como una señorita como yo. Dice, una señorita como yo. Hay que recordar que Bernardita,
cuando murió a edad adulta, a los 35 años, medía 1,40 m. Así que a los 14 años, cuando se le apareció la Virgen María, debía de ser poquita cosa. Y para mí es algo muy importante porque me ha hecho tomar conciencia y darme cuenta de que cuando el cielo se acerca a la tierra, se pone a nuestra altura y que nunca, nunca nos pedirá más de lo que podemos dar. Y para mí eso es muy importante. Y otra cosa que es muy importante es Bernardita, y eso es muy característico de las apariciones de la Virgen, no se aparece a los sabios, a la gente importante, sino que se ha aparecido a la más pobre, a la más enferma, a la más ignorante de Lourdes. De hecho, cuando la decían, ¿y por qué tú? Con la cantidad de gente bien que hay en Lourdes, ¿por qué tú? Dice, porque la Virgen no encontró a nadie más pobre y más ignorante que yo. Y ha venido aquí, a Lourdes, donde había estado preparando durante unos años a esta niña, porque no nació pobre, Bernardita no nació pobre. Fueron las circunstancias de la vida las que hicieron que toda la familia cayera en la pobreza, incluso en la miseria. Pero la fue preparando porque el Señor, cuando viene a nosotros, nos prepara con antelación. Y a veces nos revoltamos y decimos, ¿y por qué yo? Y no sé qué, porque siempre tiene previsto algo para nosotros. El Papa había declarado 4 años antes el dogma de la Inmaculada Concepción. Y aquí, en Lourdes, después de la quincena de las apariciones, en el que la Virgen fue preparando el corazón de María a recibir el nombre que tanto esperaban en Lourdes, un 25 de marzo de 1858, después de la quincena de las apariciones, la señorita que se aparecía en la gruta Bernardita hizo sentir en Bernardita ese deseo de volver a la gruta. Y ahí, ya Bernardita, un poco cabreadilla, si lo podemos decir, quería saber el nombre, porque el cura, el párroco de Lourdes, le dijo que la capilla pedida por la señorita no se haría si no sabía su nombre. Entonces ella insistió, y a la tercera vez la señorita hizo un gesto con las manos hacia el suelo, luego las elevó hacia el pecho y dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita acababa de tener la revelación la más importante del mundo y no sabía lo que había recibido. Dejó plantada a la Virgen y se marchó repitiendo las mismas palabras hasta que vio al párroco. Yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Llega a ver al párroco, el párroco la abre y ella dice, yo soy la Inmaculada Concepción. El párroco dice, chuche, espera un poco. Y dice, perdón, la señorita de la gruta dice, me ha dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. Dice, ¿y tú sabes lo que es? Dice, no. ¿Y entonces cómo puedes decir? Dice, porque lo he repetido durante todo el camino. Y entonces es ahí cuando el párroco se da cuenta que durante todo ese tiempo la Madre de Dios venía a visitar la tierra de Bigorra, la tierra de aquí. Y Bernardita hasta por la noche no supo quién era la señora, porque el párroco la echó de allí. Y entonces después ya fue a ver a una amiga que vivía al lado y le dice, ¿pero qué es la Inmaculada Concepción? Y le dice, ¿tú no lo sabes? Dice, no. Y ahí es cuando Bernardita supo que durante todos esos días ella se había hecho una amiga. Para ella no era la Virgen, para ella no era un espíritu puro, para ella no, para ella había sido una persona que la había respetado, que la había amado, que la había sonreído y que la había tratado de usted. Es decir, la había tratado con toda la consideración. Y es súper importante para la gente que viene aquí de ver que María nos llama a cada uno de nosotros a ser puros e inmaculados. De ahí la importancia también en el santuario de Lourdes del sacramento de la reconciliación, porque es un sacramento que nos vuelve a dar nuestro estatuto de persona de pie, hijos de Dios. Bueno, en cuanto a diferencias, el santuario o las apariciones puede ser el lugar y a quién se le aparece. En Fátima se aparece a 3 niños, en Guadalupe, en México, a un hombre, y aquí a una niña de 14 años.
Pero en definitiva el mensaje siempre es el mismo, porque nos habla de conversión, de acercarnos a Dios. Y la primera frase que la Virgen le dice a Bernardita es: no te prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. O sea, la Virgen como madre, ¿y para qué los santuarios? Si ustedes recuerdan las últimas palabras de Jesús en la cruz, una de ellas fue decirle a la Virgen, que estaba al lado del apóstol Juan, digo, ahí tienes a tu hijo. Por supuesto que no era su hijo, pero como su propio hijo se moría, entonces ella debía cuidar en Juan a todos los que iban a ser hijos de Dios. Y entonces el santuario es un lugar donde nuestra madre se acerca al cielo, viene a la tierra, porque nos quiere cuidar, porque nos sigue cuidando. Aquello que le pidió Jesús, que asumiera a la humanidad como sus hijos, lo sigue haciendo. Y si viene a la tierra es para recordarnos lo más importante, como hace cualquier mamá, que le repite a su hijo lo más importante, siempre, todas las veces. Pórtate bien, no contestes mal, hace las cosas como corresponde. Bueno, cuando ella nos ve que nos vamos alejando, o que el mundo se va alejando de Dios, viene a recordarnos lo más importante, que estamos llamados al cielo, pero que tenemos que vivir ya ese amor, esa misericordia entre nosotros. Por eso el recordarnos que como peregrinos vamos hacia el cielo, para eso tenemos que cada día convertirnos, purificarnos, si se puede decir, dejarnos transformar por la misericordia de Dios, que mi corazón sea más misericordioso. Lo que sí vemos últimamente es que hay una evolución de la sociedad. Antes, los peregrinos que venían a Lourdes, y no hace tanto, los peregrinos que venían a Lourdes tenían un conocimiento religioso. Ya hubiera sido por la catequesis, por la formación, por la obligación de ir a misa. En ciertos países había esta obligación. Había un conocimiento de lo que es la cultura religiosa, la historia sagrada. Mientras que últimamente todo eso se va perdiendo. No solo en los más jóvenes, sino en los menos jóvenes, en los que se buscaba, vamos a decir, a partir de la revolución del 68, del 70, según los países, en el que yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero, y se han ido perdiendo ciertos valores morales, éticos, religiosos, y entonces el lenguaje que hay que utilizar, vamos a decirlo así, en Lourdes hay que adaptarlo. Pero la realidad es única y sirve para todas las generaciones. Es a nivel semántico, vamos a decir, lo que hay que hacer la adaptación, pero no a nivel profundo. No hace casi un mes ha habido aquí en Lourdes el encuentro del Fraternel, que es todos los jóvenes en edad del instituto que han venido a Lourdes para 4 días de peregrinación. 13.500 jóvenes. Ha habido 800 sacramentos de la unción de enfermos, jóvenes que estaban enfermos y que delante de sus camaradas, delante de sus amigos, han decidido recibir el sacramento de la unción de enfermos. Confesiones masivas, catequesis, hay una sed de espiritualidad enorme. Y aquí en Lourdes tiene todo para que el joven de hoy encuentre lo que busca. Era una niña joven, 14 años, que no tenía ningún conocimiento. A nivel religioso sabía rezar el rosario. Lo demás no estaba accesible a ella porque todo estaba en francés o en latín. Y ella solo sabía el dialecto de aquí, el patuá virgurdano. O sea, que no tenía acceso. Es como los jóvenes de hoy que no tienen acceso a la cultura religiosa porque tienen las orejas tapadas por otra cosa o porque no tienen la información debida. Era una chavalita que estaba enferma. ¿Cuántos jóvenes de hoy en día están enfermos? Si no son físicos, son psíquicos, morales, sociales. Los jóvenes de hoy se sienten identificados por la figura de Bernardita. Y si la Virgen se ha parecido a esta niña es porque Dios, como decía antes, viene a cada uno de nosotros y lo único que nos pide es: abre tu corazón y escucharás mi voz. Y ese mensaje, aquí en Lourdes, todos lo podemos escuchar. Basta con un poquito de silencio.
En la primera aparición, el 11 de febrero de 1858, cuando Bernardita iba a buscar leña, que no iba a buscar al cielo, iba a buscar leña, bien material para calentar el fogón, para tener luz, ahí se tuvo que parar porque tenía que cruzar un arroyuelo. Y su mamá la había dejado ir a buscar leña con la condición de que no se enfriara, porque tenía asma, estaba enferma, como todas las madres, la había puesto todo lo que tenía que hacer y ella no podía cruzar el arroyuelo porque se iba a enfriar los pies. Y fue porque se tuvo que descalzar, que se tuvo que parar, que oyó la ráfaga de viento y que vio la luz, y en esa luz una niña como yo. Si no se hubiera parado, seguro que ella no hubiera oído ni visto lo que vio. Cuando se viene a Lourdes, lo importante también es que durante el tiempo de peregrinación se tome el tiempo de pararse un momentito, si no podemos marcharnos como hemos venido. Es muy bonito haber hecho esta entrevista para María Visión, porque es María Visión, y aquí en Lourdes tenemos los dos. Y aunque no veamos a María con los ojos de Bernardita, la vemos con los ojos del corazón. Si hay algo que me gustaría decir es: venid para ver. Culminamos esta entrevista para ofrecerles y llevarles a cada uno de ustedes una bendición y que puedan en algún momento llegarse a este santuario para que a través de los distintos gestos, de las distintas oraciones y celebraciones de aquí del santuario, que son numerosas y que no se puede venir menos de 2 días para poder conocer todo, puedan recibir la gracia que la Virgen quiere derramar en cada uno de los peregrinos. A todos los que nos han acompañado en esta entrevista, a todos los que trabajan en María Visión y continúan a través de estos medios comunicándose y sobre todo recibiendo tanta información y formación cristiana, que reciban ahora la bendición desde el Santuario de Lourdes por intercesión de la Virgen, esta bendición que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.